Bienvenidos a este video donde haremos un balance de los 3 años de guerra en Ucrania. Nos centraremos en el cumplimiento de los objetivos declarados por Rusia y en los cambios estratégicos resultantes de esta guerra, ya sean objetivos militares, políticos, territoriales, geopolíticos o económicos de Rusia. Así que evaluaremos las pérdidas materiales, humanas y territoriales de ambos bandos en el conflicto ruso. El análisis del cambio de algunos aliados tradicionales de Rusia que ahora apoyan a Ucrania. Por lo tanto, examinaremos las posibles perspectivas de evolución de la guerra. ¿Has oído hablar de esta increíble historia en la que los espías rusos tuvieron la mala idea de registrar todos sus vehículos en la misma dirección? Esto implica que un gran número de ellos han sido identificados, solo porque había bases de datos abiertas de las que no habían pedido ser eliminados. Tal vez también desees mantener un perfil bajo. El problema es que Internet arruina tus huellas. Los corredores de datos tienen miles de servidores en todo el mundo donde recopilan tus hábitos en Internet, actividades bancarias, información de salud, profesional y sobre tus ingresos. Todo esto se usará en tu contra. Para los espías rusos, esto permitirá capturarlos, pero también hacer marketing dirigido, acoso telefónico, cientos de correos electrónicos, tarifas que variarán según tu perfil. En general, hay que observar fríamente. Rusia no ha alcanzado ninguno de los objetivos propuestos antes de esta guerra. El primer objetivo era desnazificar Ucrania, derrocar a Zelensky para instalar un títere o anexar el país directamente. Además de este relato absurdo, vemos un apoyo cada vez más fuerte para Zelensky, con más del 57% de opinión favorable en su país. La desidentificación también implica la desucranización del país, según lo oficializado por Agencia de Información Internacional de Rusia Novosti el 3 de abril. El 25 años de 2022 consistía en eliminar a las élites ucranianas. La reeducación masiva, deportaciones, trabajos forzados y eliminación del idioma ucraniano. En última instancia, también es un fracaso total aquí, ya que el uso del ruso está en declive vertiginoso, con solo el 3% de los ucranianos deseando que sea el segundo idioma del país. Y un avance de 20 puntos en el uso del ucraniano en casa, con ahora más del 80% de uso en toda Ucrania. Otro objetivo clave para Rusia, claramente, era desmilitarizar Ucrania. Hoy en día, Ucrania está mejor armada que en 2022 con el ejército más fuerte y experimentado de Europa. Y también una industria de defensa que es inigualable en todo el bloque occidental para enfrentar este tipo de conflicto, ya que produce al menos 10.000 drones kamikazes por día, y no estoy hablando de vehículos blindados, misiles, etc. El último punto oficializado por Putin mismo es que Rusia deseaba recuperar los territorios que pretende ser históricamente rusos, incluso si esto es históricamente incorrecto. Con declaraciones de julio de 2021 y junio de 2022, cuando Putin compara la invasión de Ucrania con las conquistas de Pedro el Grande, claramente demuestra su fracaso, ya que pretendía tomar toda Ucrania en 2 semanas, y después de 3 años ni siquiera ha podido tomar Donbass, con un frente casi estancado por 2 años y medio. Este mapa muestra la evolución de la ocupación rusa de Ucrania, reducida al tamaño de Francia. Aquí se muestra la ocupación desde 2014. Aquí se muestra la progresión rusa desde el 24 de febrero hasta el 31 de abril, después de que los rusos se retiraran y abandonaran el norte del país. Y cuidado con todo el progreso realizado desde el 1 de mayo 2022 hasta hoy. Este pequeño cuadrado azul, equivalente a 1/3 de los departamentos franceses, fue conquistado en 2 años y medio, en 2024. A este ritmo, tomaría más de 2 años conquistar únicamente el Donbass. Y claramente ninguno de los 4 oblasts que Rusia anexó oficialmente ha sido conquistado por completo. Por otro lado, el Mar Negro representa una victoria militar ucraniana, ya que las exportaciones marítimas se han reanudado sin oposición rusa. Y la flota rusa del Mar Negro tuvo que huir para refugiarse lo más lejos posible de los ucranianos. Si ahora hacemos un balance de la guerra en términos militares, Rusia pierde en general 2 a 3 veces más equipo militar que Ucrania cada mes. Y esto ha sido así desde el inicio de la guerra, con ahora más de 20.400 equipos comprobados perdidos. Y obviamente estamos hablando solo de las pérdidas que son conocidas y probadas por la imagen, contra 7.900 para Ucrania. En detalle, más de 9.000 vehículos de combate, infantería y tanques han sido destruidos. Rusia tiene más de 1.300 piezas de artillería contra 2.300 de Ucrania y cerca de 300 aviones y helicópteros perdidos contra 160 del lado ucraniano. Y solo nos referimos a lo evidenciado en la imagen, por lo que las pérdidas son claramente mayores a eso.
El ritmo de las pérdidas materiales para ambos bandos ahora se ha estabilizado relativamente en términos generales. Y aquí ves, por ejemplo, la comparación de las pérdidas materiales militares rusas en 3 años. Sin embargo, al analizar los últimos meses y semanas del lado ruso, se observa una disminución significativa reciente. Es decir, tienen cada vez menos material para enviar al frente para participar en los asaltos. Al considerar solo los materiales más relevantes, como los tanques, observamos dos fenómenos complementarios. Primero, la reducción de tanques comprometidos y perdidos. Además, siempre tenemos el envejecimiento del material comprometido, ya que los tanques T-62 y anteriores ahora representan más de un tercio de las pérdidas. Y estamos hablando de tanques que fueron diseñados en los años 50. Respecto a las perspectivas de las capacidades militares rusas para renovarse y seguir proporcionando un esfuerzo material, te sugiero ver a analistas como Heimers o Jampi, quienes analizan la situación en India, con estudios, situaciones, áreas de almacenamiento de Rusia que había heredado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son fuentes totalmente abiertas. Han creado videos asombrosos. Eso define cuándo se agotarán las existencias soviéticas. Aquí, por ejemplo, este gráfico es la desaparición de la artillería. A partir de finales de 2025, los rusos estarán totalmente secos en varias áreas. En Ucrania es más bien lo contrario. Las pérdidas de material soviético, que era lo único con lo que contaba Ucrania antes de la guerra, se ven más que compensadas por la llegada de material proporcionado por sus aliados, que obviamente es de mucha mejor calidad. Aquí está la lista de equipos que se reciben de estas fuentes de código abierto. Les proporcionaré todos los enlaces. Ambos bandos sufren pérdidas materiales civiles cada vez mayores. Históricamente los ucranianos carecían de equipo y usaban equipo civil en primera línea, pero ahora los rusos lo hacen aún más. Por ejemplo, Andrew Perpetua y su equipo hacen un trabajo increíble analizando minuciosamente todos los videos. Además de contabilizar el equipo militar, también incluye los vehículos todoterreno, coches y camiones. Y al considerar estas pérdidas, en 2023 Rusia perdía aproximadamente 1.000 equipos mensuales, más del 80% militares. A partir de primavera de 2024, vemos un deseo de saturar el frente con equipo civil, lo que aumenta las pérdidas, además de los 2.000 equipos que Rusia pierde mensualmente, con una proporción de estos que son civiles, superando ahora el 50% en 2025. Por lo tanto, lógicamente, sí todavía hay tantos asaltos, pero hay menos equipo militar y hay más equipo civil que se utiliza para llevar a cabo estos ataques. El balance humano es catastrófico y se conoce cada vez mejor. En particular, primero tenemos del lado ruso a la British Broadcasting Corporation con Mediasonia, que han identificado de las 120.000 muertes enterradas, ya se han tratado 94.000 para realizar las estadísticas mostradas. Al comparar estas cifras con las de las tumbas en los cementerios de India, nos percatamos de que casi debemos duplicarlas, lo que significa que en realidad se han contrastado las muertes reportadas en un área y la cantidad de nuevos ataúdes y tumbas. Por lo tanto, ¿volvieron a duplicar esa cifra? Estimamos que más bien fueron unas 200.000 personas las que fueron enterradas, pero a estas hay que añadir a los desaparecidos. Una representante del Ministerio de Defensa ruso confirmó haber recibido muestras de ácido desoxirribonucleico de 48.000 familias rusas que buscan información sobre un ser querido del ejército del cual no tienen noticias actualmente. Ucrania devuelve estas muestras de ácido desoxirribonucleico según los derechos internacionales. Por lo tanto, la cifra obviamente es proporcionada por los rusos. Y es relativamente similar a la cifra de 50.000 solicitudes que han sido recibidas por familias rusas que buscan a sus desaparecidos, llamando a la línea directa especial que fue creada por los ucranianos, y aquí vemos la distribución de las solicitudes por fecha oficializadas por Ucrania. En Rusia hay más de 20.000 procesos legales en los tribunales por la desaparición de soldados. Por lo tanto, sabemos que 250.000 muertos desaparecidos para Rusia es totalmente creíble, a lo que hay que añadir las 20.000 muertes reconocidas oficialmente por las exzonas separatistas República Popular de Lugansk, República Popular de Donetsk. Además de los extranjeros, más de un tercio del personal norcoreano habría sido inhabilitado. Y una vez más tienes a Anto Perpetua, que hace un análisis diario de todos los videos y que ha mostrado visualmente la muerte de 18.000 rusos en solo 160 días. Cada vez él publica la lista completa con el archivo Excel, la base de datos y los enlaces. Por cada video se pueden observar los daños materiales y las víctimas humanas. Probar y verificar es una fuente inigualable. Nunca hemos tenido una guerra tan bien documentada. Además de los 250.000 muertos, hay que sumar una gran cantidad de heridos. Primero, en 2022 y 2023. El presupuesto oficial del Estado ruso incluyó 507.000 nuevas solicitudes de pensiones de invalidez.
Se reportan 90.000 nuevas personas en sillas de ruedas, 50.000 nuevos usuarios de sillas sanitarias y 23.000 nuevos portadores de prótesis de miembros inferiores con detalles incluidos. Y el problema, evidentemente, es que Rusia dejó de compartir estas cifras para el año 2024. Pero al observar la curva y el aumento de muertes probadas nominalmente, vemos que 2024 es el peor de los 3 años de guerra. Sabiendo que aquí faltan aproximadamente 40.000 personas en el año 2024 que aún no han sido procesadas para definir su fecha de muerte y agregarlas a la curva. Por lo tanto, en total 250.000 muertos y 750.000 heridos. Las cifras son catastróficas y dramáticas, pero conservadoras en comparación con la realidad, tomando realmente estimaciones que están bastante por debajo de lo que podría ser real. Según el proyecto UA-LOCES del lado ucraniano, se han registrado más de 127.290 personas desaparecidas, muertas o prisioneras desde el comienzo de la guerra. ¿Ves la distribución que se indica aquí? Aquí hablamos de casi todas las pérdidas, porque al comparar los cementerios con esta lista, tenemos a casi todos los desaparecidos ya registrados. Existen varios proyectos locales para homenajear a las víctimas. Por ejemplo, la lista pública de condecoraciones póstumas disponible en los sitios oficiales de Ucrania. Y si aplicamos la misma proporción de heridos con respecto al número de muertos, tendríamos más bien 300.000 heridos graves en Ucrania, de los cuales 100.000 son amputados. Ucrania había reconocido 380.000 heridos, de los cuales solo consideramos los heridos graves y definitivos, que tendrán secuelas de por vida, ya que algunos heridos regresan al combate. Según datos precisos de la Organización de las Naciones Unidas, 12.340 civiles han muerto y 27.836 han resultado heridos. Considerando únicamente las áreas desocupadas, mientras tanto, el saldo es mucho más trágico en urbes como Bakhmut, que quedaron completamente devastadas. Al igual que en Mariupol, donde la sociedad de prensa contabilizó más de 20.000 nuevas tumbas al analizar solo un cuarto de la ciudad. Pero evidentemente es físicamente imposible ir a verificar, pero sabemos que hay más de 100.000 muertes civiles. Es importante recordar que Rusia alardea de haber deportado a 744.000 niños de Ucrania a su territorio, de los cuales 29.500 niños son solicitados por sus padres porque ellos se quedaron en zona liberada. Es decir, los niños fueron secuestrados antes de la liberación de ciudades como Kherson. Los rusos huyeron, llevándose a los niños de escuelas y guarderías mientras sus padres trabajaban. Por lo tanto, ha habido intentos de negociaciones para recuperarlos, especialmente con países africanos y Rusia. Desafortunadamente se niega a devolver a sus hijos a sus padres. Tras estos balances humanos, materiales y territoriales, podemos considerar la dimensión geopolítica para Rusia. El ataque a Ucrania provocó que la OTAN se expandiera al incorporar a 2 nuevos países. Es decir, en la frontera entre la OTAN y Rusia se ha incrementado en 1.500 kilómetros. Mientras tanto, aliados tradicionales de Rusia como Serbia o Armenia simplemente cambiaron de bando. En Sudamérica hay evolución. Además de Argentina, que optó por suministrar equipo militar a Ucrania, principalmente helicópteros. En Medio Oriente, Rusia ha obtenido mucho material de Irán. Sin embargo, simultáneamente, hubo un gran revés con el colapso de Siria, uno de los 6 aliados de Rusia en la Organización de las Naciones Unidas. Muchos países ahora hacen pagar a Rusia por apoyar a Irán. Qatar, Irak, Egipto y Jordania han comenzado a apoyar a Ucrania transfiriendo obuses, produciendo proyectiles y enviando defensa aérea respectivamente. Israel ha comenzado a enviar a Ucrania armas rusas incautadas de los depósitos de Hezbollah. Si miramos hacia el lado africano, obviamente Rusia ha logrado derrocar a algunos gobiernos locales apoyando a militares corruptos. Sin embargo, en países como Sudán, estos esfuerzos han fracasado, pues el gobierno sudanés ha pedido oficialmente ayuda a Ucrania. El intento de derrocamiento del poder en Sudán fracasó y ahora el país está suministrando a Ucrania un gran stock de municiones. Para los países que se han alineado con Rusia, el equilibrio económico y de seguridad es todavía peor que antes. Y los líderes de estos países ven que Rusia no es un aliado confiable, ya que Rusia abandonó a Assad. En Asia, China continúa su doble juego, vendiendo bienes de doble uso a ambos beligerantes. En otras palabras, actualmente Ucrania no podría fabricar todos estos drones kamikazes por sí sola. Si no recibiera los motores y las baterías que vienen de China, China está imponiendo más sanciones, ya que 3% de sus exportaciones, para no perder los mercados más lucrativos como Estados Unidos y Europa.
El verdadero nuevo apoyo profundo de Rusia es Corea del Norte. Pero no es muy brillante, ya que fue Rusia quien pidió ayuda a Corea del Norte, no al revés. Con el suministro de 3 millones de proyectiles, equipos como obuses o lanzamisiles antitanque, hubo misiles balísticos tierra-tierra. Además, el despliegue de tropas norcoreanas usadas extensivamente como carne de cañón. Te remito al video anterior en el que profundizamos en esta dimensión. Pero además de estos dos países, Rusia está en declive, con la cancelación de contratos de armamento ya firmados, por ejemplo, con países como Indonesia, Filipinas, India con India y Pakistán, que también exportan municiones a Ucrania. En Asia Central, la desrusificación se acelera, a imagen de Kirguistán, que exigió cambiar los nombres rusos de los pueblos en noviembre. En 2022, Kazajistán tiene hasta 2031 para dejar de usar el alfabeto cirílico. Mientras que, al mismo tiempo, el país firmó un acuerdo bilateral de cooperación militar con China que está claramente orientado a defenderse contra Rusia. En resumen, tras este balance geopolítico poco alentador, hay 4 indicadores económicos clave que debemos vigilar. El Producto Interno Bruto de Rusia crecerá un 4% en 2024. Sin embargo, este crecimiento es impulsado por el uso del Fondo Soberano. En otras palabras, el Fondo Soberano está agotando rápidamente los ahorros acumulados en años previos. Además, existen préstamos estatales con tasas de interés superiores al 21%, que corresponde a la tasa del Banco Central. Es decir, la economía rusa es aún menos atractiva que la economía de Zimbabue en términos de perspectivas económicas para los próximos años. No va muy bien. Además, las inversiones que hace Rusia en consumibles de defensa no son productivas. Gastar 10 millones en producir misiles en lugar de construir una fábrica tiene un impacto diferente a largo plazo, ya que el dinero que se ha gastado para crear obuses y misiles no va a generar riquezas en el futuro para poder reembolsar estos préstamos. Igualmente, pagar a una persona para excavar un agujero y a otra para rellenarlo no tiene ningún interés. En términos de Producto Interno Bruto, es una creación de valor porque he empleado a 2 personas, pero no tiene utilidad real. En resumen, esto causa un debilitamiento de la moneda. Como puedes ver, ahora se necesitan 100 rublos por $1, lo que muestra la evolución en la última década. Y el efecto secundario es una inflación que ronda el 10%. En comparación, en Francia estamos en un 1.8% en 2024, después del 4.1% de 2023, que fue muy difícil de asimilar. El último parámetro al analizar la economía es la balanza de pagos. Con una disminución continua de las exportaciones de energía, un 40% por debajo del nivel prebélico. Debido a las sanciones económicas y a los daños que Ucrania ha causado en el aparato productivo ruso a través de sus ataques exitosos contra la industria petrolera y gasífera rusa. Aquí ves el balance de las refinerías que han sido golpeadas por los ucranianos, incluyendo muy lejos en el territorio. El segundo sector de exportación para Rusia es su industria de defensa. La industria armamentística está experimentando un colapso que se acelera con una disminución. Atención, la cantidad de órdenes de compra en 2024 ha disminuido un 92% en comparación con 2021, alcanzando su nivel más bajo. Esto se relaciona con el bajo rendimiento de los equipos rusos utilizados en Ucrania. Por lo tanto, se han cancelado muchos contratos y se han cuestionado las negociaciones, con dificultades para entregar a ciertos clientes debido al consumo de armas. Para Rusia, en detrimento de aquellos que esperaban recibir estos equipos, pero también las sanciones que dificultan el acceso a las piezas de repuesto. Hay ciertos países que no querían recibir Sukhoi 35 con equipos 100% rusos. Querían poder tener acceso a los equipos estándar tanto como se había prometido. Rusia ya no tiene acceso, por lo que pronto haremos un video sobre estos temas militares y económicos. Verás, hay una dimensión industrial que es muy interesante y perspectivas a muy largo plazo que vamos a profundizar. En resumen, el resultado es claro. Rusia no ha alcanzado ninguno de los objetivos de la guerra. Es un fracaso militar con resultados catastróficos en lo material y humano. El ejército ruso ha perdido su prestigio y gran parte de su equipo. Ha sufrido un grave retroceso geopolítico y su economía está al borde de la quiebra, hasta tal punto que hoy en día nadie la cree, capaz de seguir avanzando en Ucrania y conquistar incluso el Donbass, ya que su ritmo de progreso ha disminuido aún más en comparación con el año 2024. Seamos claros, Ucrania no puede recuperar sus territorios perdidos y el futuro de ambos países está comprometido, especialmente en términos demográficos y, lógicamente, sabiendo que nadie ha ganado. Un tratado de paz debe reflejar la realidad actual.
Sin una victoria militar de un bando, no debe haber una victoria política de ninguno de los dos. No obstante, los términos filtrados de las negociaciones de paz entre el equipo de Trump y Rusia podrían significar una victoria política para Putin, con un restablecimiento de los lazos diplomáticos y económicos, especialmente a través del fin de las sanciones. Y quizá Rusia ni siquiera tenga que reparar los más de 200.000 edificios destruidos por la devastación causada, 3.500 escuelas y 2.400 ataques contra el servicio de salud. Según la Organización de las Naciones Unidas, el 80% de las infraestructuras eléctricas están dañadas. Entonces, evidentemente, estas condiciones permitirían a Rusia rearmarse con vistas a implementar las amenazas que regularmente profiere contra Ucrania y otros países que codicia. En otras palabras, Rusia podría estar planeando invadir los Países Bajos, lo que implicaría una pausa operativa para reconstituir su ejército. Reclutó 800.000 hombres y produjo miles de blindados anualmente, especialmente si se levantan las sanciones, permitiendo reanudar el camino hacia Europa. Según los anuncios de Patrushev, primer asesor de Vladimir Putin, quien lo oficializó a finales del año pasado, quiere anexar los estados bálticos y Moldavia después de la desaparición de Ucrania. O incluso el vicepresidente de la Duma, quien explica con calma que los países bálticos están destinados a volver a ser parte de Rusia. Por lo tanto, la opción sería aún más fácil de implementar, ya que Donald Trump aparentemente estaría a punto de retirar las fuerzas estadounidenses que están estacionadas en los países del este, en primera línea frente a Rusia. Por lo tanto, la solución que hemos pedido desde hace tiempo es la soberanía total de la defensa europea, incluso en términos de armamento o disuasión nuclear. Para eso se necesitarán dos cosas: dinero y bastante testosterona en nuestros líderes. Pero durante los últimos 3 años no podemos decir realmente que hayan demostrado mucho en este campo. De cualquier modo, el peor escenario claramente no es seguro. Personalmente estoy sorprendido en el campo. Estuve la semana pasada en Ucrania. Los comentarios que tengo, no he visto a los ucranianos tan tranquilos militarmente desde hace mucho tiempo. La defensa aérea ha mejorado. Los proyectiles son más numerosos ahora, alcanzando un equilibrio. Y dicen que la eventual desaparición del apoyo militar estadounidense no sería la catástrofe, la dificultad que habían sufrido hace un año. Les recuerdo que de noviembre de 2023 a abril de 2024, toda la ayuda estadounidense se había detenido. Faltaban proyectiles. Hoy hay más países que los apoyan. La producción europea es más alta que en el pasado. Por otro lado, los rusos ya no pueden contar con las reservas norcoreanas de millones de proyectiles que recibieron en el pasado. Es solo la producción ruso-norcoreana contra la producción de Ucrania con sus aliados. Y por lo tanto, el desequilibrio y sufrimiento de los ucranianos hace un año. ¿No sería tan difícil hoy? Así que pronto veremos cómo serán tratados los ucranianos y por ende los europeos. Sabiendo que un debilitamiento de Europa puede ser también deseado por Trump, si realmente quiere anexar Groenlandia, como anunció, en cuyo caso una Europa militarmente debilitada, que perdería territorio a favor de Rusia con los estados bálticos y que perdería Groenlandia a favor de los Estados Unidos. Desde la perspectiva de Trump, esto fortalece a Estados Unidos, por lo tanto, a largo plazo, podría ser lo que realmente busca. Mientras tanto, hagan ejercicio, compren mercurocromo e inviertan en la industria de defensa. Eso es todo. 3 consejos que podrían ser relevantes para los próximos meses. Y su apoyo en Ucrania, de nuevo, muy valioso el año pasado. También pueden obtener super parches al donar para acciones humanitarias. Les daré los enlaces según el monto donado. Tienen estos parches como Burn Moscow Again con el pequeño Napoleón, tienen a Napoleón III con el recuerdo de Sebastopol, el parche de la Task Force Baguette, claramente el parche de los combatientes franceses en Ucrania que ustedes respaldan, ya sea proporcionándoles material que puede ser letal,